Mamá, ¿por qué papá nunca nos mira? La voz fue pequeña, casi un susurro, pero atravesó la casa como un trueno. Nadie estaba preparado para esa pregunta, porque no venía de una niña sana, corriendo por los pasillos, sino de una voz que, según los médicos, nunca debía existir. En una mansión llena de silencio, dinero y reglas, dos niños que no hablaban acababan de romperlo todo con una sola palabra. Y el hombre que había construido su vida huyendo del dolor estaba a punto de enfrentarse a la verdad más dura de todas. No fue la enfermedad lo que alejó a sus hijos de él, fue su ausencia. Hola a todos, bienvenidos a nuestra historia. No olviden dejar su like, suscribirse al canal, y contarnos en los comentarios desde dónde nos están viendo. La puerta principal se cerró con un sonido suave, casi respetuoso, como si la casa misma supiera que no debía hacer ruido. Alejandro Rivera se quedó inmóvil en el umbral. No había soltado el maletín, el saco seguía puesto, ni siquiera había respirado bien desde que entró. Entonces lo escuchó. Ma. No fue un grito, no fue un llanto. Fue apenas un sonido frágil, quebrado, tan débil que en otro día habría pasado desapercibido. Pero no ese día. Ese sonido detuvo a Alejandro como si el aire se hubiera vuelto sólido frente a él. Su pecho se cerró. Sus dedos se tensaron alrededor del asa del maletín. Ma. Venía del fondo de la casa, del área donde siempre reinaba el silencio más absoluto, del lugar donde vivían sus hijos. Alejandro no se movió. El reloj de pared marcó un segundo, luego otro. El sonido seguía flotando en el aire, como una pregunta que nadie se atrevía a responder. Avanzó apenas un paso, solo uno. Desde ahí pudo ver la escena. Isabel Morales estaba arrodillada sobre el piso de madera, justo frente a los gemelos. Todavía llevaba puestos los guantes amarillos de limpieza. Sus brazos estaban abiertos, no de forma exagerada, no teatral, sino con una quietud cuidadosa, como si supiera que cualquier movimiento brusco podía romper algo invisible. Su voz era baja, no hablaba fuerte, cantaba. Era una melodía sencilla, antigua, suave. Alejandro la reconoció antes de aceptarlo. Su garganta se cerró de inmediato. No había escuchado esa canción desde que Lucía murió. Mateo estaba inclinado hacia adelante, con el cuerpo temblando, como si el esfuerzo de mantenerse erguido fuera enorme. Julián, a su lado, tenía los labios entreabiertos. Sus ojos no miraban a Alejandro, miraban a ella. Isabel. Mateo extendió la mano. No fue un movimiento limpio, fue torpe, inseguro, como si su propio brazo no estuviera convencido de obedecer. Isabel no se movió, no lo apresuró, no lo ayudó, solo esperó. Entonces Julián volvió a emitir el sonido. Ma. No fue reflejo, no fue azar. Fue una sílaba empujada con esfuerzo, nacida del silencio más profundo de la casa. Alejandro sintió que el corazón le golpeaba el pecho con violencia. Le dolía respirar. Durante 2 años había aprendido a no esperar nada de ese espacio. Había convertido esa habitación en una zona controlada, limpia, ordenada, segura contra cualquier sorpresa. Y ahora frente a él, todo eso se estaba desmoronando sin ruido. Los niños se movían, no corrían, no caminaban bien, pero se acercaban. Avanzaban con pasos pequeños, desiguales, buscando algo. No lo buscaban a él, no buscaban a los médicos, ni a las rutinas, ni a los aparatos. Buscaban a Isabel. Ma. Alejandro no entró. Se quedó justo fuera, medio oculto por el marco de la puerta, mitad en sombra, mitad en la luz que entraba por las ventanas abiertas. Nadie lo vio. Isabel no volteó. Su atención estaba completa en los niños. Su voz seguía firme, tranquila, como si ese momento hubiera sido posible desde siempre. Mateo perdió el equilibrio y cayó de rodillas. No lloró. Solo se quedó ahí, respirando con dificultad, agotado. Julián se sentó junto a él y apoyó la mano sobre la pierna de Isabel, con una naturalidad que partió algo dentro de Alejandro. Ese gesto no era nuevo para el niño. Era conocido, era seguro. El momento empezó a diluirse. Como todo lo frágil, como todo lo verdadero. Isabel siguió cantando un poco más bajo. Luego dejó que el silencio regresara despacio, sin arrancarlo de golpe. Los niños se quedaron quietos. El sonido ya no se repitió. Pero ya era tarde. Algo se había abierto. Alejandro dio un paso atrás. Luego otro. No quería que lo vieran. No quería interrumpir lo que acababa de suceder. Cerró la puerta con cuidado. El clic fue suave, idéntico al de todas las tardes anteriores. Pero esta vez no significó lo mismo. Caminó por el pasillo largo, recto, impecable. La casa se extendía a su alrededor como siempre, amplia, pulcra, silenciosa. Antes ese silencio lo protegía. Era una barrera contra el dolor. Hoy se sentía distinto, extraño, incómodo.
Un reloj antiguo marcaba el paso del tiempo en otra ala de la casa. Cada segundo sonaba demasiado claro, demasiado vivo. Todo había sido así desde hacía 2 años. Desde que Lucía no volvió del hospital. El embarazo complicado, el parto adelantado, las palabras técnicas que nadie quería pronunciar. Alejandro había escuchado, había afirmado, había asentido. Nunca gritó, nunca se derrumbó en público. Se concentró en hacer lo que sabía hacer mejor. Organizar, prever, mantener el orden. Los niños llegaron al mundo rodeados de médicos y diagnósticos. Los términos eran suaves, pero el significado era duro. Limitaciones, procesos largos, incertidumbre. Alejandro aprendió a vivir sin preguntas. La rutina era más segura que la esperanza. Por eso había contratado a Isabel. Por eso, era solo la persona que limpiaba. Un fondo silencioso. Alguien que no debía alterar nada. Y sin embargo, en su oficina, Alejandro dejó el maletín sobre el escritorio sin abrirlo. Se sentó. Miró un punto fijo en el vidrio de la ventana durante varios minutos. No pensó en trabajo. No pensó en pendientes. Solo escuchó, en su cabeza, ese sonido pequeño que había atravesado toda su estructura. No era un milagro. No del tipo que se anuncia. Pero era algo lo suficientemente fuerte como para hacer tambalear a un hombre que había pasado 2 años convencido de que ya no quedaba nada por esperar. Por primera vez en mucho tiempo, Alejandro Rivera no quiso estar solo con sus certezas. La casa de Alejandro Rivera no tenía ruidos accidentales. No había puertas que azotaran. No había pisos que crujieran por descuido. No había voces que se escaparan de una habitación a otra. Todo estaba medido. Todo estaba colocado como si el silencio fuera una regla, no una ausencia. Por la mañana se oía el zumbido bajo del aire acondicionado. A mediodía, el tintinear discreto de una cuchara contra una taza. Por la noche, el reloj del pasillo marcando el tiempo con una paciencia cruel, y nada más. Durante mucho tiempo, ese orden le pareció necesario. Le pareció lo único que lo mantenía en pie. 2 años antes, el mundo de Alejandro se partió en un cuarto blanco de hospital. No fue una tragedia rápida, fue lenta, llena de palabras que se dicen con cuidado para no asustar, pero que asustan más porque no se entienden. Lucía Rivera había entrado al hospital con la mano de Alejandro apretada entre sus dedos, sonriendo con ese esfuerzo que hacen las mujeres cuando sienten miedo y no quieren mostrarlo. Le dijo que todo iba a estar bien. Le dijo que ya faltaba poco. Le dijo que pronto iban a escuchar el llanto de los bebés. El parto se adelantó. No hubo tiempo para planes. Los pasillos se llenaron de pasos apurados. Las luces parecieron más frías. Los médicos hablaban entre ellos con voces bajas, como si el silencio pudiera ayudar. Alejandro firmó papeles sin leerlos bien, con la vista nublada y la boca seca. Escuchó frases sueltas. Complicaciones. Riesgo. Intervención. Cuando quiso preguntar algo, ya estaban empujando una camilla, y Lucía ya no lo miraba. Los gemelos nacieron con un peso pequeño, con cuerpos que parecían más frágiles de lo que un padre debería ver. Mateo y Julián. 2 nombres que Alejandro y Lucía habían repetido en voz alta durante meses, como si al decirlos pudieran protegerlos. Los bebés se fueron a incubadoras. Lucía se quedó. Alejandro se quedó de pie en un rincón, como si moverse fuera a romperlo todo. Luego vino la noche. Una enfermera se acercó y lo llamó por su nombre con una voz que no era voz de rutina. Alejandro supo, incluso antes de escuchar las palabras completas, que algo había cambiado. Le dijeron que Lucía no había resistido. Se lo dijeron con delicadeza, con frases que intentaban amortiguar el golpe. Pero el golpe entró igual. Entró con una fuerza que no tenía forma de salir. Alejandro no gritó. No lloró en ese momento. Solo se quedó quieto, mirando un punto fijo en la pared, sintiendo que el mundo seguía girando sin permiso. Lo único que salió de su boca fue una pregunta que sonó demasiado simple para algo tan grande. ¿Y mis hijos? Le dijeron que estaban vivos. Eso lo obligó a seguir respirando. Los meses siguientes no fueron vida, fueron un calendario. Visitas a la unidad neonatal, monitores, alarmas suaves, tubos, pequeñas manos que se cerraban y se abrían sin intención. Alejandro aprendió a reconocer los sonidos de las máquinas como otros padres aprenden canciones de cuna. Aprendió a caminar por pasillos sin mirar a los lados. Aprendió a contestar preguntas con pocas palabras. Los médicos hablaban de daño neurológico. Hablaban de tono muscular, de respuestas limitadas, de pronósticos abiertos. Nunca dijeron una frase final. Nunca dijeron, ya no hay nada. Pero Alejandro lo entendió por la forma en que evitaban mirarlo directo cuando él preguntaba si algún día hablarían, si algún día caminarían, si algún día lo llamarían papá. En casa, preparó todo como si la precisión fuera una forma de amor.
Cambió muebles, adaptó espacios, contrató personal de salud, estableció horarios exactos para terapias y cuidados, puso alarmas, compró lo necesario para emergencias, para cortes de luz, para cualquier cosa que pudiera salirse de control, no porque quisiera presumir nada, sino porque no soportaba la idea de perderlos también. Y aún así, la casa se fue quedando sin alma. La habitación de los niños parecía un cuarto de clínica. Todo blanco. Todo limpio. Todo correcto. Los juguetes se acomodaban por colores, no por uso. Los libros se quedaban cerrados. Las cortinas se mantenían casi siempre a la mitad, para que no entrara demasiada luz ni demasiadas sombras. Había un área de juegos en el jardín, con pasto recortado y colchonetas nuevas, pero nadie la usaba. Era como un escenario montado para una familia que no se atrevía a existir. Alejandro se repetía que era temporal, que era una etapa, que el tiempo acomodaría las cosas, pero el tiempo no acomodó nada. Solo llenó la casa de una rutina que parecía funcionar por fuera y dolía por dentro. Cada día tenía el mismo orden: despertar, informes del personal, revisión de notas médicas, salida al trabajo, regreso puntual, cena sin conversación, silencio. Alejandro no evitaba a sus hijos por falta de amor. Los evitaba porque cada vez que los miraba, el recuerdo de Lucía se le levantaba como una ola, y él no sabía nadar en ese dolor, así que se volvía eficiente, correcto, frío por fuera. Él lo llamaba control. En el fondo era miedo. Los gemelos crecían sin palabras, sin pasos, con miradas que a veces parecían perdidas, a veces demasiado despiertas. Los terapeutas probaban estímulos, movimientos repetidos, ejercicios cuidadosos, sonidos, luces, todo con paciencia profesional. Alejandro escuchaba, asentía y pagaba sesiones y más sesiones, pero el resultado era siempre parecido: avances mínimos, casi invisibles, pequeñas reacciones que no alcanzaban a convertirse en vida cotidiana. En la mesa del comedor había una silla vacía que nadie movía, la de Lucía. Alejandro no la quitó porque no quería aceptar que era definitiva. Tampoco la usaba. Solo estaba ahí, como una herida cubierta con una tela limpia. En esa casa no se hablaba de ella. No con palabras completas. Se decía, tu mamá de vez en cuando, como si el nombre fuera demasiado pesado. Se decía cuando ella estaba, y la frase se quedaba flotando sin final. Alejandro guardó las cosas de Lucía en cajas etiquetadas. Conservó algunas fotos en los pasillos, todas cuidadosamente enmarcadas. Sonreía en ellas con una luz que Alejandro ya no encontraba en el presente. Una tarde, cuando el personal cambió de turno, Alejandro se quedó solo frente a la puerta del cuarto de los gemelos. Escuchó el silencio al otro lado. Ese silencio era distinto al del resto de la casa. Era un silencio que parecía contener una pregunta que nunca se hacía en voz alta. ¿Quién va a venir? Alejandro no entró. Caminó hacia su oficina. Encendió la computadora. Se obligó a revisar números, correos, pendientes. Se convenció de que estaba haciendo lo correcto, de que mantener el mundo en orden era la forma de proteger lo que quedaba. Y así vivió. Hasta que un día, algo tan pequeño como una sílaba quebrada tocó la puerta de su fortaleza. Una sílaba que no estaba en ninguna hoja médica. Una sílaba que no cabía en ninguna rutina. Una sílaba que le recordó que, por más control que uno construya, el corazón siempre encuentra una manera de hablar. Ma. Y desde entonces, el silencio de esa casa ya no se sintió como seguridad. Se sintió como una espera. Isabel Morales llegó un lunes temprano, cuando la mañana todavía olía a piso recién trapeado y a café guardado en termo. No tocó el timbre como quien llega a pedir permiso al mundo. Tocó 2 veces, con calma, y esperó. Traía el cabello recogido, un uniforme sencillo y una mirada serena, de esas que parecen decir que no vienen a estorbarle a nadie. La recomendaron por ser discreta, por trabajar bien, por no meterse en lo que no le corresponde. Eso era justo lo que Alejandro Rivera quería. La recibió el encargado de la casa. Le explicó las reglas sin emoción, como si leyera una lista que ya conocía de memoria. Dónde se guardaban los productos, cuáles áreas se limpiaban diario, cuáles no se tocaban sin avisar. Le dijo algo sobre no hacer ruido, sobre mantener las puertas cerradas, sobre respetar horarios. Cuando mencionó el cuarto de los gemelos, bajó la voz sin darse cuenta, como si ese pasillo exigiera susurros. Isabel asintió. No preguntó por qué, solo escuchó. Alejandro la vio por primera vez a distancia, desde la escalera, mientras ella dejaba sus zapatos en el lugar indicado y se ponía unas pantuflas limpias, como pedían las reglas de la casa. Él no bajó, no la saludó, no era personal, simplemente había aprendido a tratar a la gente como parte del mecanismo que mantenía todo funcionando. Un sistema.
Un engrane. Una presencia de fondo. Isabel empezó por la cocina, luego la sala, luego los pasillos largos donde colgaban cuadros que nadie miraba. Trabajaba con una eficiencia silenciosa. Se movía sin prisa, pero sin perder tiempo. No arrastraba muebles, no dejaba puertas abiertas, no chiflaba. El tipo de persona que se vuelve invisible en una casa grande. Pero esa invisibilidad no le duró mucho con los gemelos. La primera vez que entró al cuarto de Mateo y Julián fue para limpiar el área junto a las ventanas. La enfermera estaba ahí, sentada con una libreta en las piernas, revisando notas. Los niños estaban en sus cunas, quietos, mirando el techo con esa expresión que Alejandro había visto tantas veces y que siempre le dejaba una sensación en el estómago, como si el aire se hiciera más pesado. Isabel no dijo, «Ay, pobrecitos», ni hizo una mueca de lástima. No hizo lo que hacía la mayoría, que era hablarles como si no estuvieran ahí. Ella solo se acercó, cambió el trapo de mano, y mientras limpiaba el marco de la ventana murmuró algo tan pequeño que casi no se oyó. «Buenos días, chiquitos, ya llegó la luz». La enfermera no levantó la vista. Probablemente ni lo notó. En esa casa las palabras se volvían parte del ruido que no se registraba. Pero Mateo sí lo registró. No fue un movimiento grande, solo un parpadeo distinto, un cambio mínimo en la dirección de sus ojos. Isabel no lo celebró, no se emocionó. Terminó de limpiar y siguió con lo suyo. Sin embargo, antes de salir, pasó cerca de la cuna y volvió a hablar, con voz baja, como quien no está pidiendo nada. «Hoy va a ser tranquilo, vas a ver». A la mañana siguiente, al entrar al cuarto, Isabel traía una bolsa de tela con sus cosas y un cuaderno pequeño de pasta oscura. Lo guardó en el bolsillo de su uniforme y se puso a trabajar. No cambió la rutina de nadie, no movió equipos, no pidió permiso para nada. Solo repitió lo mismo, como quien siembra algo sin anunciarlo. «Buenos días, Mateo. Buenos días, Julián. Ya estoy aquí». Esa frase, tan sencilla, se volvió un hilo. Y el hilo empezó a tensarse, casi imperceptible, hasta hacerse visible. En la tercera semana, Mateo ya buscaba con la mirada de manera clara cuando Isabel pasaba cerca. No era que sonriera, no era que se moviera mucho, era una atención sostenida, como si la presencia de ella tuviera un peso distinto al resto del mundo. Julián, por su parte, comenzó a abrir y cerrar la mano cuando Isabel tarareaba algo mientras doblaba mantas. Era un gesto leve, como un intento de seguir un ritmo. La enfermera lo comentó una vez, sin importancia, como quien habla del clima. «Parece que hoy están más atentos». Isabel no corrigió. No dijo, «es por mí». Solo respondió con un «qué bueno» y siguió arreglando. Lo que Isabel hacía no era complicado. Lo poderoso era lo constante. Cuando cambiaba las sábanas, hablaba. Cuando limpiaba el librero, hablaba. Cuando acomodaba los juguetes, hablaba. No los saturaba. No hacía discursos. Les decía cosas pequeñas, de la vida diaria, como si fueran dos niños que estaban aprendiendo el mundo a su propio paso. «Ese osito se cayó, ¿verdad? Ya lo pongo aquí. Está nublado, pero se siente rico el aire. Hoy huele a pan de la calle. Seguro alguien está horneando». A veces cantaba, no canciones modernas ni cosas fuertes. Tarareos suaves, melodías que parecían viejas, como las que se escuchan en casas donde alguien siempre está en la cocina. Una vez, mientras lavaba trastes, se le escapó una canción de cuna en voz baja. La enfermera ni volteó, pero en el cuarto Mateo hizo un sonido de garganta. No era palabra, no era llanto, era un intento de algo. Isabel se quedó quieta un segundo. No lo miró con sorpresa, no lo asustó con entusiasmo. Solo bajó más la voz, como si se inclinara hacia esa puerta que se estaba abriendo por dentro. «Eso. Así. Despacito». Esa tarde, en el mismo cuaderno de pasta oscura, Isabel escribió pocas líneas. Sin fechas rimbombantes. Sin grandes conclusiones. Puro detalle. Mateo siguió la voz. Julián movió la mano con el tarareo. Respiración más profunda. Menos tensión en la mandíbula. No era un informe clínico. Era memoria. Era cuidado. Mientras tanto, Alejandro seguía con su vida de siempre. Salía temprano. Regresaba tarde. Leía resúmenes en una tableta. Hacía preguntas cortas. Contestaban con frases técnicas. Todo parecía estable. Pero hubo un día en que Alejandro pasó por el pasillo y escuchó algo que no cuadraba. No era risa, no era llanto, era una voz, muy baja, como una canción. Se detuvo. La melodía venía del cuarto de los gemelos. Alejandro no entró, pero se quedó ahí, con la mano cerca de la pared, como si el pasillo fuera una frontera. La voz era cálida, firme, sin drama, la clase de voz que no pide permiso para ser humana.
Alejandro sintió un impulso raro, como si quisiera abrir la puerta y decir, basta, como si ese sonido invadiera un lugar que él había sellado para no sentir. Pero no lo hizo, se obligó a caminar, se fue a su oficina y cerró la puerta con cuidado, con la misma suavidad de siempre. Esa noche, sin saber por qué, Alejandro revisó las cámaras internas. No lo hizo para vigilar a Isabel como sospechoso. Lo hizo porque la melodía se le había quedado pegada en el pecho, como una espina. Encontró el ángulo del cuarto. Vio a Isabel acomodando una manta. Vio cómo se acercaba a Julián sin prisa. Vio cómo hablaba con él como si lo esperara. Entonces pasó algo que Alejandro no pudo explicar con números ni rutinas. Julián giró un poco la cabeza. No mucho, pero lo suficiente para buscarla. Y Mateo, desde su cuna, parpadeó y sostuvo la mirada en ella más tiempo del que había sostenido la mirada en cualquier otra cosa en semanas. Alejandro apretó la mandíbula, cerró la pantalla. Se dijo que era coincidencia, estímulo, variación del día, lo que fuera, pero al apagar el monitor, no pudo evitar pensar lo impensable. Que quizá, en esa casa donde todo estaba diseñado para evitar sorpresas, alguien acababa de traer algo que no se podía limpiar ni ordenar. Presencia. Y esa presencia, sin hacer ruido, estaba empezando a despertar algo en dos niños que el mundo había dado por quietos. Si todavía estás viendo, deja el número 1 en los comentarios para que sepa que sigues conmigo. Las señales empezaron como empiezan las cosas que cambian una vida, sin anuncio y sin permiso. No llegaron con una frase clara, ni con un gesto grande. Llegaron en detalles mínimos, tan pequeños que cualquiera habría podido ignorarlos. Cualquiera menos Isabel, y, poco a poco, cualquiera menos Alejandro. Al principio fue la mirada. Mateo, que solía quedarse fijo en un punto sin perseguir nada, comenzó a mover los ojos cuando escuchaba la voz de Isabel. No era un movimiento exagerado, era la atención de un niño que, por primera vez, parecía elegir hacia dónde mirar. Cuando Isabel cruzaba el cuarto cargando una manta doblada, Mateo la seguía como si su paso tuviera un hilo invisible. Cuando ella se acercaba a la ventana y abría un poco las cortinas para dejar entrar el sol suave de la mañana, Mateo parpadeaba despacio, como si estuviera aprendiendo el brillo. Julián, que era más sensible a los sonidos, cambió primero en la respiración. La enfermera lo notó una tarde, mientras revisaba el oxímetro y apuntaba datos en su libreta. Julián estaba inquieto, con el pecho subiendo y bajando rápido, como siempre que el ambiente se llenaba de instrucciones y manos distintas. Isabel entró sin prisa, dejó el trapeador en la esquina, se agachó a la altura de la cuna, y no hizo más que decir su nombre, suave, como quien toca una puerta con cuidado. Julián. Y la respiración bajó. No de golpe, no como un truco. Bajó como baja un vaso de agua cuando uno lo pone en la mesa y deja de temblar. La enfermera se quedó mirando un segundo, sin saber qué escribir. Luego continuó como si nada, porque en esa casa era más fácil fingir normalidad que reconocer un cambio. Pero Isabel no fingía. Isabel registraba. Su cuaderno de pasta oscura se volvió un mapa de cosas pequeñas. En una página escribió que Mateo apretó los dedos cuando ella le rozó la palma con crema. En otra, anotó que Julián abrió la boca imitando una forma, como si intentara copiar un sonido sin lograrlo. Nada estaba adornado. Nada era fantasía. Eran hechos, humildes, como migas de pan sobre el camino. Un jueves por la mañana, Isabel llevó una canastita con juguetes de tela y los colocó en el tapete del cuarto. No los alineó como un escaparate. Los puso cerca de las manos de los niños, como si de verdad fueran a tocarlos. La enfermera observó sin entusiasmo. ¿Se los vas a dejar así? Isabel sonrió apenas. Para que decidan. Mateo no decidió rápido. Tardó. Miró el techo, miró el móvil, miró una mancha de luz en la pared. Luego, como si algo dentro de él hiciera clic, bajó la vista hacia un muñeco blando. Su mano tembló, avanzó en el aire y se quedó a medio camino. Isabel no dijo, ándale, ni lo presionó. Solo respiró lento para no meter prisa en el cuarto. La mano de Mateo volvió a intentarlo. Sus dedos rozaron la tela. Ese roce fue tan leve que habría sido fácil decir que no pasó. Pero Isabel lo vio, y Julián también. Julián giró los ojos hacia el objeto, y su boca se abrió en silencio, como si quisiera nombrar lo que estaba mirando. Algo más comenzó a ocurrir en esas semanas. Los niños empezaron a anticiparla. No era lógico, decían las notas médicas, porque su comprensión era limitada, pero el cuerpo tiene otra forma de entender. Cuando Isabel entraba al cuarto, Mateo se ponía tenso primero, y luego soltaba los hombros. Cuando ella salía, Julián se quedaba mirando hacia la puerta más tiempo del usual, como si esperara que regresara. Era una espera distinta a la de antes. Antes, la espera era vacía. Ahora la espera tenía dirección. Una tarde,
Isabel estaba guardando sábanas limpias en el closet del pasillo, cuando escuchó un sonido mínimo detrás de ella. Se volteó y encontró a Mateo en la cuna, con los labios haciendo un movimiento extraño. No era palabra, era una forma, un intento de moldear el aire. Isabel no reaccionó como lo haría alguien que busca aplausos. Se acercó despacio, se inclinó, y habló con la misma naturalidad con la que uno habla con un bebé sano. Eso, mi amor. Puedes intentar otra vez. Aquí estoy. Mateo volvió a mover la boca, como si estuviera aprendiendo a construir una puerta sin saber todavía cómo se abre. En otra casa, esos detalles serían motivo de fiesta. En la casa de Alejandro, eran una amenaza. Alejandro seguía evitando el cuarto lo más que podía. Se decía que era por tiempo, por obligaciones, por cansancio, pero la verdad era más simple. Cada progreso lo confrontaba con lo que había perdido. Si los niños avanzaban, entonces la vida seguía. Y él no estaba seguro de querer aceptar que la vida seguía sin Lucía. Aún así, el rumor de esos cambios llegó a él como llega el agua a una grieta. Primero por comentarios sueltos del personal, luego por la forma en que el ambiente del cuarto se sentía distinto, menos tenso, menos clínico. Un día, al cruzar el pasillo, Alejandro escuchó a alguien leyendo en voz baja. No era la enfermera. Era otra voz, cálida, con ritmo. Se detuvo, sin querer hacerlo. La voz era de Isabel. No leyó como quien cumple una instrucción. Leyó como si el cuento fuera real y como si los niños lo merecieran. Alejandro no entró. Se quedó con el cuerpo rígido, sintiendo una irritación inexplicable. ¿Para qué leerle a niños que no contestan? ¿Para qué hablarles como si fueran a responder? En su cabeza, la pregunta parecía racional. En su pecho, la respuesta era miedo. Esa misma noche, Alejandro se quedó solo en su oficina. Los pasillos estaban apagados, el personal ya había cambiado turno, y la casa volvió a su silencio normal. Pero él no se sintió tranquilo. Había algo moviéndose debajo de esa calma, como un animal pequeño bajo una cobija. Abrió el sistema interno de cámaras. No lo hizo por sospecha, lo hizo por una necesidad que no quería nombrar. Buscó el ángulo del cuarto de los gemelos. La imagen apareció en la pantalla con la luz tenue del velador. Isabel estaba sentada en el piso, a un lado del tapete, con un libro abierto. Los niños no estaban dormidos. Los dos miraban hacia donde ella estaba. Alejandro se acercó a la pantalla como si la distancia pudiera engañarlo. Isabel volteó una página y sonrió leve, sin mirar al techo, sin buscar aprobación. Mateo parpadeó y por un instante su mano se levantó hacia ella. Julián hizo un sonido, apenas un suspiro, y movió los labios, intentando copiar un final de frase. Alejandro sintió el estómago apretarse. No era espectacular. No era algo que se pudiera mostrar y convencer a cualquiera en 2 segundos. Era peor. Era real. Era lento. Era una especie de vida asomándose por la rendija. Alejandro apagó la pantalla, pero no se levantó. Se quedó sentado, con la luz de la computadora reflejada en sus ojos. Había construido esa casa como se construye una pared, ladrillo por ladrillo, rutina por rutina, para que nada lo sorprendiera. Y, sin embargo, una mujer con guantes amarillos, un libro y una voz tranquila estaba cambiando lo único que él creía intocable. La parte más inquietante no era que los niños reaccionaran, era que reaccionaran con ella. Esa noche, Alejandro caminó hasta el pasillo de los retratos y se detuvo frente a la foto de Lucía, la que estaba cerca de la escalera, donde ella sonreía con una flor en el pelo durante una comida familiar. Alejandro miró esa sonrisa por mucho tiempo, como si esperara que la imagen le diera permiso para sentir. No habló, no lloró, solo se quedó ahí con el silencio pegado a la espalda. Y en el fondo de la casa, en el cuarto donde había decidido que no pasaría nada nuevo, 2 niños seguían aprendiendo una cosa sencilla y peligrosa, que alguien podía estar ahí, de verdad, y que ellos podían responder. Alejandro Rivera no pensó que fuera a confrontarla ese día. Se dijo que solo iba a pasar por el cuarto, escuchar el reporte rápido de la enfermera y seguir con su rutina. Pero desde temprano traía una incomodidad pegada al pecho, como cuando uno siente que algo se está saliendo del orden y no sabe en qué momento se le fue de las manos. Ese mediodía el sol caía fuerte sobre el jardín, y aún así la casa se mantenía fresca, quieta. Los pasos de Alejandro en el pasillo sonaban demasiado claros. Cada cuadro en la pared parecía mirarlo. Cada esquina le recordaba que todo estaba bajo control, o al menos eso era lo que él había repetido durante 2 años. Al acercarse al cuarto de los gemelos, escuchó la voz. No era un sonido fuerte, no era una risa, era una voz baja, constante, con un ritmo que no pertenecía al personal de salud. Alejandro se detuvo frente a la puerta entreabierta. Por un segundo, dudó, como si entrar fuera a cruzar una línea que él mismo había dibujado.
Empujó la puerta despacio. Isabel Morales estaba junto al tapete, de rodillas, acomodando un libro abierto. Los guantes amarillos ya no estaban. Tenía las manos limpias, una crema en la palma, y estaba masajeando la mano de Julián con una delicadeza casi invisible. Mateo la observaba desde su cuna, con esa atención nueva que Alejandro había visto en la cámara y que le había quitado el sueño. Isabel hablaba como si los niños entendieran cada palabra. Despacio, mi amor. Aquí estoy. No pasa nada. Alejandro sintió un pinchazo de enojo que no supo explicar. Su voz salió más fría de lo que quería. ¿Qué está haciendo? Isabel no se sobresaltó. No brincó. No cambió el ritmo. Solo levantó la mirada con calma, como si hubiera sabido que esa pregunta llegaría tarde o temprano. Les estoy leyendo, respondió. Alejandro miró el libro como si fuera un objeto fuera de lugar. Eso no es limpieza. Isabel cerró el libro con cuidado, sin golpe, y lo dejó a un lado. Luego se puso de pie despacio. No se veía desafiante, pero tampoco sumisa. Se veía presente. Y eso, en esa casa, era lo más extraño. Les ayuda a respirar mejor, dijo. Les gusta el ritmo. Alejandro apretó la mandíbula. No levantó la voz, pero el filo se notaba. Esto no está en su trabajo. Isabel inclinó la cabeza apenas, como quien escucha un comentario que ya ha oído antes. Mi trabajo dice que mantenga la casa en orden, dijo. Pero ellos no son un mueble. La frase quedó colgada en el aire. Alejandro sintió el calor subirse al cuello. Le molestó que tuviera razón. Le molestó que lo dijera sin miedo. Volteó hacia las cunas. Los niños estaban despiertos. No estaban inquietos. No parecía que estuvieran sufriendo. Mateo sostenía la mirada en Isabel. Julián tenía los dedos medio cerrados, como si hubiera estado aferrado a su mano hace un segundo. Alejandro tragó saliva. La palabra que no quería decirle al mundo se le quedó en la garganta, pero terminó saliendo, en voz baja, como si nombrarla fuera darle poder. Hablaron. Isabel asintió. Alejandro sintió que el suelo se le movía un poco, aunque todo estaba firme. Dijeron una palabra. Insistió. Los escuché. Isabel no sonrió. No presumió. No se hizo grande. Solo afirmó, con una serenidad que a Alejandro le pareció insoportable. Sí. Alejandro dio un paso dentro del cuarto, como si necesitara acercarse a la verdad para creerla, y al mismo tiempo para controlarla. Dijeron mamá, dijo, y la palabra le raspó por dentro. Isabel bajó la voz. No saben todavía lo que significa, respondió, pero la dijeron. Alejandro la miró con dureza. Y se la dijeron a usted. Isabel no apartó la mirada. Se la dijeron a quien los ha estado sosteniendo, contestó. A quien les habla aunque no respondan. La sangre le golpeó las sienes. Alejandro quería defenderse, quería explicar, quería decir que él también estaba ahí, que él pagaba todo, que él organizaba todo, que él no era un hombre ausente. Pero las excusas no encontraban espacio en el cuarto, porque en ese cuarto, por primera vez en años, no mandaba el orden, mandaba algo más simple, la presencia. Alejandro soltó una frase que le salió automática, como un reflejo de su mundo. Usted fue contratada para limpiar. Isabel asintió otra vez, suave. Eso dice el contrato. Entonces manténgase en su lugar, dijo Alejandro, con una frialdad que ni él mismo reconoció del todo. Hubo un silencio, no uno agresivo, uno pesado, como si la casa contuviera el aire para escuchar qué pasaría después. Isabel respiró hondo y habló sin prisa. No estoy tratando de ocupar el lugar de nadie, señor Rivera, dijo. Pero ellos no entienden contratos, no entienden límites, entienden cuando alguien está. Alejandro sintió un golpe de vergüenza. Quiso convertirlo en enojo, porque el enojo se sentía más manejable, pero no funcionó. ¿Qué más han hecho?, preguntó, casi sin querer. La pregunta lo traicionó. Era la voz de un padre desesperado, no de un hombre que controla todo. Isabel se quedó pensando un segundo, como si eligiera palabras que no lastimaran más de lo necesario. Cosas pequeñas, dijo. Mateo sigue mi voz con los ojos. Julián intenta copiar formas con la boca. Se calman cuando les canto. No es grande todavía, pero es real. Alejandro se quedó inmóvil. ¿Y por qué no me lo dijo? Isabel lo miró con una mezcla extraña de firmeza y compasión. Porque pensé que no me iba a creer, respondió. Y porque cada vez que la enfermera lo anotaba, parecía que usted lo archivaba como si fuera un dato más. Esa frase no fue un ataque, fue un hecho. Y por eso dolió. Alejandro volteó hacia los niños otra vez. Mateo parpadeó lento. Julián hizo un movimiento pequeño con la mano, como si buscara el aire. Alejandro sintió un impulso de acercarse, pero su cuerpo no recordaba cómo hacerlo. Era como si llevar 2 años evitando esa cercanía le hubiera quitado el idioma del contacto. Isabel habló más suave,
casi como si le ofreciera una salida sin humillarlo. Ellos sienten cuando uno entra con prisa, dijo. Sienten cuando uno está lejos aunque esté en el mismo cuarto. Alejandro cerró los ojos un instante. En su mente apareció el pasillo del hospital, el rostro de Lucía, la silla vacía en el comedor, el sonido de ma en la sala. Todo se apretó en el mismo punto. Abrió los ojos y miró a Isabel como si la viera de verdad por primera vez. No era solo alguien que trapeaba pisos. Era la única persona en esa casa que hablaba con los gemelos como si fueran capaces de volver, capaces de elegir, capaces de escuchar. Alejandro sintió una rabia breve contra sí mismo, contra el tiempo, contra la vida, y la escondió donde siempre la escondía, detrás del silencio. No vuelva a hacer nada sin informarlo, dijo, más bajo, menos duro. Isabel asintió. Sí, señor. Now imusin idi. Wilu, miña, o sin adal. Alejandro se quedó un segundo más, esperando que Isabel dijera algo que le facilitara la decisión, algo que justificara despedirla o alejarla. Pero Isabel no dijo nada. No necesitaba defenderse. Su presencia era su defensa. Alejandro salió del cuarto sin otra palabra. Caminó por el pasillo como si el aire se hubiera vuelto más pesado. Llegó a la escalera. Bajó la mano por el barandal frío, y sintió, de golpe, que la casa ya no era la misma. No porque alguien hubiera movido un mueble, sino porque algo había cambiado en el centro. Esa noche, Alejandro no se encerró en la oficina. No revisó correos. No pidió reportes. Se sentó en el pasillo de abajo, cerca de donde se escuchaba el murmullo del cuarto de los gemelos. Isabel estaba cantando otra vez. La melodía era suave, como un rezo sin palabras. Alejandro cerró los ojos. No entró. No interrumpió. Solo escuchó. Y en algún punto entre la tercera estrofa y el silencio que siguió, entendió algo que no quería aceptar. Que el control no estaba curando nada. Y que quizá, lo único que podía empezar a cambiarlo todo era lo que Isabel había dicho sin elevar la voz. Ellos entienden cuando alguien está. El lunes amaneció con un cielo claro y una quietud rara, de esas que anuncian que algo va a romper la rutina. Desde temprano, el personal se movió con más cuidado de lo normal. Se cambió la vajilla de la sala principal. Se enderezaron cojines que ya estaban derechos. Se revisaron puertas como si una visita pudiera ver el polvo en el aire. Alejandro Rivera no dijo mucho, pero su cuerpo hablaba por él. Caminaba más rápido, revisaba el reloj con frecuencia. Respondía con monosílabos. Había pedido que viniera un especialista. No lo hizo por capricho. Lo hizo porque necesitaba una explicación que le regresara la tierra bajo los pies. Después de escuchar a sus hijos decir una palabra, después de ver esos ojos siguiéndola a ella, necesitaba que alguien con bata, títulos y voz segura le dijera qué era aquello. Que no era nada. A media mañana llegó el doctor. Se llamaba Rafael Álvarez. Traía un portafolio delgado, camisa impecable y una expresión que no era cruel, pero sí distante, como si estuviera entrenado para no dejar que las emociones le ensuciaran el juicio. Saludó al personal con cortesía corta. A Alejandro le estrechó la mano con firmeza. Sin calidez innecesaria, lo condujeron a la sala de estar, esa que casi nunca se usaba porque parecía museo. Las cortinas estaban abiertas solo lo suficiente para que entrara luz sin desordenar sombras. Había té servido, pero nadie tocó la taza. Rafael Álvarez abrió un expediente grueso y comenzó a leer como quien revisa un caso que ya conoce por dentro. Los minutos pasaron con el sonido suave de hojas. Alejandro se obligó a quedarse quieto. Se sentó recto, manos sobre las rodillas, mandíbula apretada. El doctor fue señalando datos, fechas, diagnósticos, resultados de resonancias, evaluaciones de tono muscular y movilidad. Hablaba con palabras claras, pero con esa frialdad profesional que convierte vidas en líneas. Finalmente levantó la vista. He leído notas recientes de vocalizaciones, dijo. Alejandro sintió un golpe en el pecho. No son notas, corrigió, sin querer. Yo lo escuché. El doctor no se ofendió, solo acomodó la mirada, como quien cambia de carril. Entiendo, respondió. Estos momentos pueden sentirse decisivos, sobre todo cuando uno ha esperado mucho. Alejandro no sabía si esas palabras eran compasión o estrategia. De cualquier modo, le ardieron. Dijeron una palabra, insistió. Se movieron hacia ella. La buscaron. Rafael Álvarez inclinó la cabeza. ¿Hacia quién? Alejandro tardó un segundo, como si le costara decirlo en voz alta. Hacia Isabel, respondió. La persona que trabaja en la casa. El doctor parpadeó lento. No fue burla, fue una evaluación. Él es terapeuta. No, dijo Alejandro más seco. No. Rafael Álvarez cerró el expediente con un golpe suave, controlado, y entrelazó los dedos. Señor Rivera, comenzó,
con tono medido. En casos como este, el cerebro puede producir respuestas que parecen lenguaje, pero no lo son. A veces es aire, a veces es sonido, a veces es coincidencia que nuestra mente interpreta como significado porque la necesitamos. Alejandro sintió que algo dentro de él se endurecía. Esa frase le sonó a sentencia. No fue coincidencia, dijo. Lo vi sus ojos, vi que la buscaban. El doctor sostuvo la mirada con paciencia. Los niños reaccionan a estímulos, explicó. Calor corporal, vibración de la voz, ritmo. Una persona constante puede convertirse en un punto de calma. Eso no necesariamente es comprensión simbólica. No necesariamente es lenguaje. Alejandro apretó las manos. Entonces, ¿qué fue? Rafael Álvarez tomó aire, como quien elige palabras que no despierten falsas esperanzas. Fue un sonido, dijo al final. Quizá una imitación, quizá un patrón, pero no se puede afirmar que sea una palabra con intención. La sala se quedó helada. Alejandro sintió la rabia empujarle el pecho, pero era una rabia triste, sin rumbo, porque una parte de él quería que el doctor tuviera razón. Quería que todo regresara a su lugar. Quería volver a la seguridad de lo predecible, pero otra parte, la parte que había escuchado esa sílaba, no podía desescucharla. No son máquinas, dijo Alejandro casi en un susurro. Yo los vi mirar. El doctor asintió, sin negarlo. No digo que no haya reacción, respondió. Digo que no hay que construir una historia entera con un fragmento. Manténgase en tierra, manténgase en lo medible, en lo verificable. Alejandro miró la taza de té sin tocar. El vapor ya se había ido. ¿Y qué recomienda?, preguntó, con una calma forzada. Seguir con terapia, dijo Rafael Álvarez. Evitar interpretaciones emocionales, mantener rutina, no sustituir intervención médica por afecto. El afecto es importante, sí, pero no es tratamiento. La palabra rutina cayó como una piedra. Alejandro conocía esa palabra. Era la que lo había mantenido vivo, y también la que lo había vuelto un hombre que mira la vida desde lejos. La reunión terminó con frases de despedida, con promesas de seguimiento, con la misma formalidad que usan los expertos cuando no tienen lo que uno quiere escuchar. Rafael Álvarez se fue como llegó, sin mover un solo objeto fuera de lugar. Cuando el portón se cerró y el sonido del auto desapareció, la casa volvió a su silencio normal. Pero Alejandro ya no lo sentía igual. Ahora el silencio tenía un zumbido debajo, como una radio mal sintonizada. Esa noche Alejandro no subió a revisar correos, no pidió informes. Caminó por la casa sin rumbo, y se detuvo en la sala donde estaba el equipo de sonido, una consola que llevaba meses apagada. Puso la mano sobre un botón. Dudó y lo encendió. No puso música, solo dejó que el aparato respirara, como si calentara. Solo dejó que la sala se llenara de un murmullo eléctrico, mínimo. Se quedó ahí, inmóvil, mientras en su cabeza se repetían las palabras del doctor. Sonido, coincidencia, patrón, nada que afirmar. Entonces escuchó otra cosa. No venía de las bocinas. Era una melodía suave, lejana, atravesando el pasillo como un hilo de luz en un cuarto oscuro. Alejandro se quedó quieto. La piel se le erizó. Reconoció el ritmo antes de reconocer la canción. Siguió el sonido. Caminó despacio, como si temiera que el ruido de sus pasos la ahuyentara. La melodía lo llevó hacia la cocina. Ahí la luz era baja, tibia, como la de una casa en la que alguien todavía espera a alguien. Isabel estaba de pie junto al fregadero, sin zapatos, con el cabello recogido. Sostenía a Mateo en brazos, acunándolo con una naturalidad que no se aprendía en cursos. Julián dormía en una sillita cerca, cubierto con una cobija con estrellas. Isabel cantaba bajito, tan bajito que parecía un secreto. Alejandro dio un paso al interior. La melodía lo golpeó como un recuerdo físico. Esa canción no era una canción común. No era una canción que se escuchara en la radio. Era una melodía que Lucía había inventado durante el embarazo. Una tonadita sencilla con 3 palabras sin sentido que solo ella decía, como si fueran una llave para calmar a los bebés desde antes de nacer. Alejandro sintió que la garganta se le cerraba. Isabel volteó hacia él. No se sorprendió. Su rostro estaba tranquilo, como si él hubiera sido parte del paisaje desde siempre. Alejandro habló en voz muy baja, casi sin fuerza. ¿Cómo sabes esa canción? Isabel no respondió de inmediato. Miró a Mateo, ajustó la cobija con cuidado y con la otra mano, señaló algo sobre la mesa. Ahí, bajo una luz pequeña, había un cuaderno delgado, viejo, con las esquinas gastadas. Un cuaderno que no pertenecía a Isabel,
Un cuaderno que Alejandro habría reconocido en cualquier parte, porque la letra en la portada, escrita en tinta azul, era de Lucía. Y en ese instante, antes de que Isabel dijera una sola palabra, Alejandro supo que el doctor había dejado fuera la parte más importante, la parte que no se podía medir, la parte que estaba cantando en su cocina. Si todavía estás viendo, deja el número 1 en los comentarios, para que sepa que sigues conmigo. Alejandro se quedó mirando el cuaderno sobre la mesa como si fuera un objeto que no debería existir. La cocina, que siempre le había parecido un lugar de paso, de cosas prácticas, de horarios, de tazas alineadas, se sintió de pronto como un cuarto sagrado. Isabel seguía meciendo a Mateo, sin apresurarlo, sin hablar de más. La melodía se había quedado suspendida en el aire, y aún sin la voz, Alejandro podía escucharla por dentro. Era la canción de Lucía, no una canción famosa, no una que se aprende con el tiempo. Era una tonadita que Lucía inventó en una madrugada de embarazo, cuando el dolor de espalda la despertaba, y ella caminaba descalza por la casa, acariciándose la panza y cantando cosas sin sentido para calmarse. 3 palabras raras, suaves, como si fueran un rezo que solo ella conocía. Alejandro la escuchó tantas veces que terminó aprendiendo el ritmo sin querer. Y después de la muerte de Lucía, esa melodía se volvió una herida. Se negó a recordarla para no caer. Ahora estaba ahí, en la voz de Isabel. Perfecta. Alejandro dio un paso más adentro. Su garganta no le respondió con facilidad. Cuando por fin habló, su voz salió como si tuviera polvo. ¿Cómo sabes esa canción? Isabel lo miró a los ojos sin miedo, sin culpa. Sus brazos no aflojaron. Mateo dormía con la boca entreabierta, una mano apoyada sobre el pecho de ella, como si el latido de Isabel fuera la única cosa segura en esa casa. No la sabía, dijo Isabel, despacio. La encontré. Alejandro no entendió. ¿Dónde? Isabel bajó la mirada hacia el cuaderno sobre la mesa. La luz amarilla de la lámpara lo tocaba apenas, como si le diera permiso de ser visto. Isabel acomodó a Mateo con cuidado en su hombro, esperando que no se despertara, y con la mano libre empujó el cuaderno un poco hacia Alejandro. No lo abrió, no lo invadió, solo lo acercó. Alejandro estiró la mano. Dudó. Era un gesto simple, pero le temblaron los dedos. Tomó el cuaderno como si fuera de vidrio. La portada era suave, gastada en las esquinas. No tenía nada elegante, no tenía nada nuevo. Era un cuaderno de casa, de los que se guardan en un cajón y se olvidan. Pero Alejandro reconoció la letra en la primera página incluso antes de leerla. Esa inclinación en cada palabra, ese orden limpio, esa forma de hacer la L, como si fuera una pequeña promesa. Lucía. Alejandro pasó la primera hoja. Había recetas anotadas con manchas de aceite. Había listas de cosas que faltaban. Había un par de versos cortos, como pensamientos que Lucía escribía cuando no quería hablar. Y más adelante, en una página, estaba el título. No era un título de libro, era una frase íntima, escrita con tinta azul. Para cuando yo no esté. Alejandro sintió que el aire se le iba. Los sonidos de la casa se apagaron, como si el mundo se redujera a esa hoja. Sus ojos recorrieron las líneas, y cada palabra le apretó el pecho. Isabel habló con cuidado, como quien no quiere empujar a alguien a un precipicio. Estaba detrás del librero del cuarto, explicó. No la vi al principio. Lo encontré cuando estaba limpiando y se cayó una tablita. Dismas de sen canimusa, yosatamblain. Alejandro no respondió. Pasó otra página. Ahí estaba la canción. Las 3 palabras raras, las mismas, el mismo orden, el mismo ritmo marcado con pequeños puntos, como si Lucía hubiera querido que alguien más la cantara exactamente igual. Alejandro intentó tragar saliva, pero su garganta no obedeció. Sus ojos se nublaron. Isabel no se justificó rápido. Esperó. Lo miró con respeto pero sin apartarse del presente. Yo no quería meterme, dijo al fin, bajito. Pero los niños se calmaban cuando yo les cantaba algo, y cuando vi eso pensé que tal vez la casa necesitaba escucharla otra vez. Alejandro apretó el cuaderno contra el pecho. El papel le rozó el saco. Sintió el calor en la cara, una vergüenza antigua, como si llorar fuera un lujo que no se había permitido. Durante 2 años, se obligó a ser piedra, a ser correcto, a ser fuerte, a no quebrarse. Pero la letra de Lucía estaba viva, y los niños estaban vivos. Y la melodía, esa melodía, había vuelto a sonar en su cocina como si Lucía hubiera encontrado un camino para regresar sin romper nada. Las lágrimas llegaron despacio, sin drama, sin ruido, una tras otra. Alejandro no se tapó la cara, no hizo gesto de ocultarlo. Simplemente se le soltó el cuerpo, como si hubiera olvidado cómo se sostiene el dolor por tanto tiempo. Isabel no se acercó a consolarlo con palabras. No le dijo, lo siento,
No le dijo, va a estar bien. Se quedó donde estaba, sosteniendo a Mateo, y volvió a cantar. La voz de Isabel era suave, humilde, como una mano en la espalda. La melodía llenó la cocina sin invadir. Era un canto de casa mexicana, de esos que suenan bajito mientras alguien lava trastes y el resto del mundo se calma. Alejandro cerró los ojos. El cuaderno temblaba contra su pecho con cada respiración. Por primera vez desde la muerte de Lucía, Alejandro no sintió que la recordaba como un golpe. La recordó como una presencia, como una luz pequeña, como cuando ella se reía bajito en la madrugada para no despertarlo, y aún así él lo sabía. Esa memoria ya no era una daga, era un hilo. Alejandro se dejó caer al piso, despacio, apoyando la espalda en el mueble de la cocina. El mármol estaba frío, pero no le importó. El cuaderno quedó sobre sus piernas. Su saco se arrugó, su corbata se aflojó, y por un momento, no fue el hombre que controla todo. Fue un hombre que perdió a su esposa y se cansó de fingir que no le dolía. Mateo suspiró en el hombro de Isabel y se acomodó más, como si la canción lo envolviera. Julián, en la sillita, movió la mano dentro de la cobija, buscando el aire. Isabel lo miró de reojo y sonrió leve, casi sin darse cuenta. El gesto fue tan humano que Alejandro sintió un nudo nuevo en la garganta. No de tristeza, de algo parecido a gratitud, algo que no sabía nombrar. Cuando Isabel terminó la estrofa, no detuvo la voz de golpe. La dejó bajar, como cuando uno apaga una vela sin soplarla, para que no haya humo. El silencio regresó a la cocina, pero ya no era el silencio de antes. No era vacío, era un silencio tibio. Alejandro abrió los ojos y miró el cuaderno otra vez. Ella lo escribió para ellos, murmuró, como si hablara con el aire. Isabel asintió. Sí, dijo. Y para usted también, aunque no lo supiera. Esa frase le atravesó el pecho. Alejandro quiso responder algo inteligente, algo que mantuviera la distancia, pero no pudo. Solo se quedó mirando las manos de Isabel, firmes y cuidadosas, sosteniendo a su hijo como si fuera lo más natural del mundo. En ese instante, Alejandro entendió algo que no había querido aceptar en 2 años. Que la casa no estaba ordenada, estaba congelada, y que Isabel no estaba rompiendo reglas por capricho, estaba devolviendo vida donde solo había rutina. Alejandro bajó la vista a Mateo, dormido con la mano sobre el corazón de Isabel. Luego miró a Julián, quieto, respirando con un ritmo que se sentía más profundo, más tranquilo. Su voz salió apenas. Gracias, dijo. No como patrón, como padre. Isabel no hizo una gran respuesta. Solo inclinó la cabeza. De nada, señor Rivera. Amin yari, partacamos y partacamin yari yari. Y en esa cocina, bajo una luz suave, con un cuaderno viejo de tinta azul y una canción nacida del amor, la casa de Alejandro Rivera dejó de parecer un lugar donde se sobrevivía. Empezó a parecer un lugar donde algo por fin estaba despertando. A la mañana siguiente, Alejandro Rivera no se puso el saco. No revisó el celular con la urgencia de siempre. No pidió que le prepararan el coche. Se quedó sentado en el borde de la cama con la mirada perdida, escuchando la casa como si fuera otra casa. Afuera, en el jardín, un pájaro cantó 2 veces y se cayó. Adentro, el silencio no se sintió como costumbre. Se sintió como una pregunta. Se levantó despacio y caminó por el pasillo sin prisa. Las fotografías en las paredes seguían en su lugar, pero algo en él ya no estaba acomodado como antes. En la esquina, el retrato de Lucía parecía mirarlo distinto, como si supiera que Alejandro por fin había escuchado lo que ella dejó guardado. Al llegar al cuarto de los gemelos, se detuvo. La puerta estaba entornada. Se escuchaba la voz baja de la enfermera leyendo un reporte. En otros días, Alejandro habría entrado solo unos segundos, habría asentido, habría hecho una pregunta rápida y se habría ido. Esta vez, se quedó quieto, respirando, como si entrara a un sitio donde no se debía mentir. Empujó la puerta con cuidado. El cuarto estaba tenue. Las cortinas dejaban pasar una luz suave, no directa. Mateo y Julián estaban despiertos. No lloraban, no estaban dormidos, solo estaban ahí, con esa calma extraña que Isabel había traído como quien abre una ventana en una casa cerrada. Isabel estaba en una esquina, doblando ropa con la misma precisión de siempre. No levantó la voz al verlo, no le dio un discurso. Solo lo miró, presente, esperando a ver qué haría él. La enfermera se puso de pie, lista para tomar el control como siempre, pero Alejandro levantó una mano, sin dureza. «Déjeme un momento», dijo. La enfermera dudó. Miró a Isabel, luego a Alejandro. Finalmente, salió sin hacer ruido. Isabel tampoco se movió, solo dejó la ropa doblada en una pila y se quedó cerca, sin invadir.
Alejandro dio 2 pasos dentro del cuarto. Sus zapatos hicieron un sonido leve en el piso. De pronto sintió vergüenza de ese sonido, de su tamaño, de su ropa, de su forma de estar, como si él fuera un extraño en su propia casa. Mateo lo miró. Los ojos del niño no estaban vacíos. Estaban atentos, como si reconocieran que algo era diferente. Julián también volteó un poco la cabeza. No mucho, pero suficiente para registrar. Alejandro tragó saliva. No sabía qué hacer con las manos. No sabía qué decir. Había dado discursos ante salas llenas de gente, pero frente a sus hijos, las palabras se le deshacían. Sin saber de dónde salió la decisión, bajó lentamente, doblando las rodillas, hasta sentarse en el piso. No en la silla, no en el sillón, en el piso, como Isabel, como alguien que no venía a mandar, sino a estar. La tela de su pantalón se tensó. Sintió el frío del piso atravesar la ropa. Se acomodó torpe. Una parte de él quiso levantarse de inmediato, fingir que era un intento, y volver a su rutina. Pero recordó la canción en la cocina, recordó la letra azul, y se quedó. Los niños lo observaban. No había música, no había órdenes, solo respiración. Alejandro miró el móvil de colores que colgaba sobre la cuna de Julián. Las figuras giraban suave. Se preguntó cuántas veces había pasado junto a ese móvil sin mirarlo. Cuántas veces había entrado y salido como si el cuarto fuera un trámite. Isabel se acercó un paso, sin pisar fuerte. Si quiere, dijo en voz baja, puede leerles. En una repisa, sobre una manta, había un libro de pasta gruesa, un cuento infantil con dibujos simples. Alejandro lo vio como si fuera un objeto ajeno. Leer. Eso era algo que Lucía hacía. Alejandro no. Alejandro siempre había sido el de los horarios, el de las decisiones, el de lo práctico. Isabel no insistió. Solo tomó el libro y lo dejó a medio metro de él, sobre el piso. Luego regresó a su lugar, como si su trabajo fuera solo tender puentes, no empujar a nadie. Alejandro tomó el libro con cuidado. Lo abrió. La primera página tenía un dibujo de animales en un bosque. Letras grandes, frases cortas. Alejandro sintió una punzada de ridículo. ¿Qué iba a hacer leyendo eso? ¿A quién? Alzó la vista. Mateo lo estaba mirando fijo. Alejandro respiró hondo y empezó, con una voz más baja de lo habitual. Había una vez un conejito. La voz le salió rara, sin ritmo. Se detuvo. Intentó otra vez, despacio, sin actuar. No buscó sonar bonito, buscó sonar presente. El cuarto se llenó de esa voz nueva. La de un hombre que no estaba acostumbrado a hablar para consolar, sino para ordenar. Pero aún así, habló. Mateo parpadeó. Julián movió ligeramente los labios, como si tratara de seguir el final de una frase. Alejandro sintió un golpe en el pecho. No era un avance enorme. Era un gesto mínimo, pero era una respuesta. Una respuesta al sonido de él. Siguió leyendo una página más. No sabía cómo poner emoción, así que solo lo hizo simple, palabra por palabra. Como quien aprende un idioma tarde, pero lo intenta. Cuando terminó el primer cuento, cerró el libro y se quedó quieto. El silencio volvió, pero ahora era distinto. No era vacío, era espera. Alejandro miró a Mateo. Mateo movió la mano, apenas un poco, hacia el borde de su cobija. No alcanzó nada. No lo logró del todo, pero el intento estaba ahí. Alejandro miró a Isabel como buscando permiso. Ella no dijo nada, solo asintió suave, como diciendo que el permiso no era de ella, era de los niños. Alejandro se acercó un poco más a la cuna de Mateo. Levantó la mano y dudó en el aire, como si tocara un vidrio. Tenía miedo de hacer daño, miedo de ser rechazado, miedo de no sentir nada, o de sentir demasiado. Al final, su mano bajó y tocó la cobija, no al niño todavía, solo la tela. Mateo no se tensó, no se apartó. Sus ojos siguieron en Alejandro. El hombre tragó saliva. Su mano se deslizó un poco, con cuidado, hasta rozar los dedos pequeños de Mateo. Fue un contacto leve, casi nada. Mateo no lloró, no se espantó. Sus dedos, después de un segundo, se cerraron un poquito, como si el cuerpo recordara cómo agarrarse de algo. Alejandro sintió que la respiración se le cortaba. Quiso decir, aquí estoy, pero no le salió. Solo se quedó, dejando que la mano de su hijo lo tocara de vuelta. En la otra cuna, Julián hizo un sonido, apenas un suspiro en la garganta. No era palabra, pero era vida queriendo salir. Alejandro se enderezó en el piso, con los ojos húmedos. No lloró con ruido. Solo se le llenaron los ojos de agua, como quien no está acostumbrado a que el cuerpo se suelte. Isabel volvió a doblar una prenda, tranquila. No miraba la escena como triunfo. La miraba como continuidad,
como si hubiera sabido desde el principio que un padre podía regresar, pero solo si bajaba del lugar donde siempre se había parado. Esa mañana, Alejandro no se levantó rápido. Se quedó ahí más tiempo del que se había quedado en 2 años. Leyó otro cuento, luego otro. Su voz dejó de sonar tan dura, empezó a bajar, a suavizarse, no por técnica, sino por cansancio de resistir. Afuera, el día seguía. Dentro, el cuarto ya no se sentía como una clínica, se sentía como un lugar donde algo podía pasar. Cuando por fin Alejandro cerró el último libro, Mateo seguía mirándolo. Julián seguía respirando con calma. Isabel se acercó solo para decir algo pequeño, como quien deja una vela encendida. «¿Así?», susurró. «Eso es». Alejandro no respondió con palabras. Solo asintió, despacio, como si por fin entendiera que estar no era una habilidad que se compra o se aprende de golpe. Era una elección. Y ese día, por primera vez, Alejandro Rivera la eligió. La tarde cayó con un cielo pesado, de esos que se ven en la Ciudad de México cuando el aire se siente espeso y la luz se vuelve amarilla antes de apagarse. Desde la ventana del pasillo, la copa de los árboles del jardín se movía apenas, como si el viento estuviera probando su fuerza. La casa, que siempre era silenciosa, se sintió distinta, como si guardara la respiración. Alejandro llevaba 3 días sin irse temprano. 3 días sentándose en el piso del cuarto de los gemelos, leyendo con voz baja, aprendiendo a quedarse. No lo hacía bien, pero lo hacía. Esa noche, sin embargo, algo en el ambiente le decía que no sería una noche como las otras. A las 8, la lluvia empezó con gotas separadas, tímidas, golpeando el vidrio como dedos tocando una puerta. Luego se volvió más constante. El techo respondió con un murmullo largo. En la cocina, el agua en el fregadero vibraba con el sonido. En los pasillos, el reloj marcaba cada segundo con una claridad inquietante. Isabel revisó las ventanas del cuarto de los niños y cerró un poco más las cortinas, para que el reflejo de los relámpagos no los sobresaltara. La enfermera cambió un par de ajustes en el equipo, lo habitual. Alejandro observó sin intervenir, porque todavía no sabía cómo intervenir. Se sentó en su lugar de siempre, junto a la pared, en el piso, con las piernas cruzadas torpemente. Mateo y Julián estaban inquietos, no lloraban, pero se notaba en la forma en que movían las manos, en los parpadeos rápidos, en el pecho subiendo un poco más fuerte. El ruido del agua afuera parecía meterse en sus cuerpos. Isabel se acercó a Mateo primero. No le habló con un tono de orden. Le habló con el mismo tono que se usa cuando uno quiere que alguien se sienta seguro, aunque el mundo esté haciendo ruido. «Está lloviendo, mi amor. No pasa nada. Aquí estamos». Luego se acercó a Julián y le acomodó la cobija. Su mano se movía despacio, con cuidado, como si en esa lentitud hubiera un mensaje. «No es peligro. Es solo agua». Alejandro tragó saliva. Todo ese tiempo, él había creído que la seguridad era control, que la seguridad era silencio. Pero ahí, con la lluvia golpeando el vidrio, entendió algo nuevo. La seguridad era una voz que no se iba. La tormenta creció. A las 9, un trueno retumbó cerca, profundo, como si alguien hubiera golpeado el cielo con una puerta enorme. Mateo se sobresaltó. Su brazo se movió de golpe, la cara se tensó, y de su garganta salió un sonido pequeño, un quejido corto, como si el cuerpo buscara ayuda sin saber cómo pedirla. Alejandro se enderezó de inmediato. El impulso fue llamar a la enfermera, pedir instrucciones, pedir que alguien hiciera algo, pero Isabel ya estaba ahí, inclinándose a la altura de Mateo, sin prisa, sin alarma. Susurró. «Estoy aquí». Mateo seguía tenso. Isabel puso su mano sobre la cobija, no encima del niño, solo en la tela, como una ancla suave, y entonces Alejandro vio algo que le heló la sangre. Mateo buscó con los ojos, no hacia el techo, no hacia la puerta, no hacia la enfermera. Buscó a Isabel, como quien busca la única luz encendida en una casa oscura. Alejandro sintió un dolor viejo subirle por la garganta. Por un instante se vio a sí mismo. Hace 2 años, parado frente a una puerta de hospital sin saber a quién buscar, y se dio cuenta de que sus hijos habían vivido así, sin saber a quién buscar, dentro de su propia casa. Otro trueno. Más cerca. Las luces parpadearon una vez, rápida, como un pestañeo de la casa. La enfermera se levantó para revisar el suministro eléctrico de respaldo. Isabel no se movió del lugar. Su voz se mantuvo igual. Su calma no cambió. Julián hizo un sonido de garganta. Algo nuevo. Como si el ruido del cielo hubiera empujado un intento hacia afuera. Su boca se abrió y se cerró, buscando forma. Alejandro contuvo el aliento. Isabel se inclinó un poco más, con los ojos atentos, sin emocionarse de golpe, como quien sabe que si reacciona demasiado puede asustar al que está intentando. «¿Qué quieres decir, corazón?».
dijo en voz baja. Dímelo despacito. Yo te escucho. Hubo un silencio breve entre un golpe de lluvia y otro. Entonces Mateo volvió a mover los labios. Al principio parecía aire, luego parecía esfuerzo. Luego, de pronto, salió un sonido con forma. No era una palabra completa, era una letra, una intención. Y fue apenas un soplo, un hilo, pero tuvo dirección. Isabel se quedó inmóvil un segundo, como si el mundo entero se hubiera detenido con ella. Alejandro sintió que el corazón le golpeaba con fuerza. Mateo volvió a intentarlo. Y Natu. El sonido no era llanto. No era queja. Era un intento claro de alcanzar algo con la voz. Isabel tragó saliva. Su expresión se suavizó, pero no se rompió. Eso, dijo. Eso es. Alejandro, con la boca seca, se obligó a hablar. ¿Lo escuchaste?, preguntó, como si temiera que su mente lo hubiera inventado. Isabel asintió sin apartar la mirada de Mateo. Sí, respondió. Está intentando decir mi nombre. Alejandro sintió una punzada de celos y vergüenza al mismo tiempo, un golpe doble, no contra Isabel sino contra él mismo, porque la realidad era clara y simple. Sus hijos estaban eligiendo la palabra más cercana a la calma que conocían. Un trueno más, y esta vez Julián respondió. Movió los labios con dificultad y soltó el mismo inicio, quebrado, pero inconfundible. Y, como un eco pequeño, como una respuesta. Alejandro sintió que el aire del cuarto se volvía más pesado y más vivo al mismo tiempo. No era un progreso grande, no era un milagro anunciado, pero era un puente. Isabel respiró hondo, como si no quisiera llorar frente a ellos para no cambiar la energía del momento. Su voz tembló apenas, pero se mantuvo suave. No es lenguaje todavía, dijo, casi para ella misma, casi como una promesa, pero es confianza, eso es lo primero. Alejandro la miró. No entendía del todo esa frase, pero la sintió. La sintió como se sienten las cosas verdaderas, en el pecho, sin necesidad de explicación. Mateo se agitó un poco, cansado por el esfuerzo. Isabel le susurró con una ternura firme. Descansa, lo hiciste. Alejandro se levantó del piso, despacio, y se acercó a la cuna. Sus manos se quedaron suspendidas en el aire, igual que antes, con miedo de hacer daño, miedo de hacerlo mal. Isabel no lo miró para darle permiso. No hacía falta. Los niños ya estaban ahí, respirando, intentando, viviendo. Alejandro solo tenía que decidir si se quedaba fuera o entraba de verdad. Apretó los labios y apoyó su mano sobre la cobija, cerca del pecho de Mateo. El niño no se tensó, no se apartó. Sus ojos cansados se quedaron un segundo en Alejandro, como evaluándolo. Alejandro bajó la voz, torpe, sincero. Aquí estoy, dijo. No lo dijo perfecto. Lo dijo como pudo. Mateo movió la mano. Los dedos buscaron. Rozaron la mano de Alejandro y se quedaron ahí un momento. No fue fuerte. Fue breve. Pero fue real. Alejandro sintió un golpe en el pecho, como si algo se le abriera por dentro sin pedir permiso. Julián, en la otra cuna, parpadeó despacio. Su respiración se calmó un poco. La lluvia seguía afuera, insistente, pero dentro del cuarto ya no se sentía como amenaza. Se sentía como fondo, como si la vida pudiera existir aún con ruido. La enfermera volvió a su silla, en silencio, sin decir nada. Por una vez, no había nada clínico que registrar que importara más que lo que estaba pasando sin aparatos. Isabel se quedó cerca, sin adueñarse de nada, solo sosteniendo el aire con su calma. Alejandro se sentó otra vez en el piso, más cerca que antes. No abrió un libro, no habló de más. Solo se quedó, escuchando la tormenta y el sonido de sus hijos intentando una letra como quien intenta una puerta. Y entendió, con una claridad que le dolió y lo alivió a la vez, que la voz no nace primero del cerebro, ni de la fuerza, ni de la técnica. La voz nace cuando alguien se siente suficientemente seguro para estirar la mano hacia el mundo. Esa noche, en medio de la lluvia, Mateo y Julián no dijeron una palabra completa. Dijeron algo más peligroso. Dijeron que confiaban. Y Alejandro, por primera vez, no quiso recuperar el control. Quiso merecer esa confianza. Si todavía estás viendo, deja el número 1 en los comentarios, para que sepa que sigues conmigo. La carta legó en un sobrecolor crema, sin logotipos grandes, com el nombre de Isabel Morales escrito con letra impresa, elegante, como de oficina importante. La dejaron en la mesa de servicio, junto a una lista de compras y un frasco de café. Cualquiera habría pensado que era otro trámite. Isabel supo, desde que vio el sello y el papel grueso, que no era algo cualquiera. No la abrió de inmediato. Lavó sus manos, secó el fregadero, dejó los trapos colgados como siempre.
Luego tomó el sobre y lo guardó en su cuaderno de pasta oscura, como si esconderlo pudiera calmar el peso que le cayó encima. La oportunidad era real, una clínica privada, reconocida, con un puesto formal, horarios definidos, recursos, equipo completo, un trabajo donde nadie la llamaría la muchacha que limpia. Un trabajo donde su voz no sería un secreto en un pasillo. Un trabajo donde su forma de estar sería un método, un programa, una evidencia. Todo sonaba correcto. Y sin embargo, al pensar en irse, Isabel sintió un nudo en el estómago. No por miedo al cambio, sino por lo que dejaba atrás. Mateo y Julián. En esa casa, ella no era familia. No en papeles. No en palabras. Pero en los ojos de los niños, Isabel ya era algo que no se puede borrar con una renuncia. Los días siguientes, Isabel siguió con la rutina, pero algo en ella se movía por dentro. No miraba el cuaderno con la misma ligereza. A veces se quedaba un segundo de más junto a la cuna, como si quisiera memorizar la forma en que Julián cerraba los dedos cuando escuchaba su voz, o la manera en que Mateo parpadeaba lento, como diciendo, no te vayas sin saber decirlo. Los gemelos lo sintieron. No de manera dramática, no con berrinches, no con llanto fuerte. Lo sintieron como lo sienten los niños que viven atentos a lo invisible. Mateo empezó a inquietarse en las tardes. No quería acomodarse igual. Se quedaba mirando la puerta, fijo, como esperando el sonido de pasos que tardaba un poco más. Julián dejó de hacer su pequeño zumbido cuando Isabel cantaba. En lugar de eso, se quedaba observándola, como si buscara algo en su cara. Una tarde, mientras Isabel doblaba ropa, Mateo hizo un sonido de garganta y movió los labios. ¡Yic! Isabel se quedó congelada un segundo. No por emoción, sino por culpa. Porque ese sonido, tan pequeño, era un puente que se estaba construyendo. Y ella estaba pensando en cruzar hacia otro lado. Alejandro Rivera notó el cambio sin que nadie se lo dijera. Había empezado a estar más en casa. Había aprendido a sentarse en el piso, a leer, a esperar. Ya no entraba al cuarto como quien revisa un informe. Entraba con un silencio distinto, más humano. Y por eso empezó a ver cosas que antes no veía. Vio que Mateo buscaba a Isabel con desesperación tranquila. Vio que Julián se quedaba tenso cuando Isabel salía del cuarto. Vio que el ambiente se ponía raro, como si el aire estuviera sostenido por un hilo que se aflojaba. Una noche, Alejandro bajó a la cocina a tomar agua. Encontró a Isabel guardando los platos. El sonido del agua en el vaso fue lo único que rompió el silencio. Alejandro la miró un momento, sin saber cómo entrar a la conversación. Isabel no lo miró de inmediato. Terminó de acomodar una taza y se secó las manos. Alejandro habló por fin, sin dureza, pero directo. ¿Estás pensando en irte? Isabel levantó la mirada. No fingió sorpresa, no lo negó. No he decidido, respondió. Alejandro sintió la garganta seca. Había 1000 formas de hablar como patrón, pero no era eso lo que le urgía. Lo que le urgía era entender que estaba a punto de perder. ¿Por qué no me dijiste? Isabel bajó la vista un instante, como si eligiera no lastimarlo más de lo necesario. Porque no quería que esto se volviera presión, dijo. Porque no quería que pensara que estoy pidiendo algo. Alejandro apretó la mandíbula. No era eso. No era una negociación. Era miedo. El tipo de miedo que él conocía demasiado bien. Los niños están diferentes, dijo Alejandro. Se inquietan. Asempa fericosis. Isabel asintió despacio. Lo sienten, contestó. Ellos sienten cuando algo cambia. Alejandro se acercó un paso, sin invadir, pero ya sin esconderse detrás de la distancia. ¿Qué te ofrecieron? Isabel respiró hondo. Un puesto formal, dijo, con estructura, con recursos, con reconocimiento. No mencionó detalles. No hacía falta. Alejandro entendió que era un lugar que, para cualquiera, sería un salto hacia adelante. Un lugar que hacía sentido para el mundo. ¿Y por qué dudas?, preguntó Alejandro, y esa pregunta salió más suave de lo que él esperaba. Isabel tardó en responder. Luego dijo algo que no sonó a drama, sonó a verdad. Porque aquí, ellos me conocen, dijo. Y yo los conozco. Alejandro tragó saliva. Sintió un golpe de celos, sí, pero más fuerte fue la vergüenza. Porque no era justo estar celoso de alguien que había hecho lo que él no hizo. Era como estar celoso de una lámpara por iluminar. Ellos tienen una mamá, dijo Alejandro, y el nombre de Lucía se le quedó detrás de los dientes sin salir. Isabel no se encogió, no discutió. Su voz salió firme, sin agresión. Sí, dijo. Y ella los amó. Alejandro sintió que se le apretaba el pecho. Quiso sostener el control. Quiso imponer un límite, pero ya no le salía igual. Entonces, ¿qué soy yo?,
preguntó, y la pregunta se le escapó antes de poder frenarla. Isabel lo miró de frente, no con lástima, con claridad. Usted es su papá, respondió, pero un título no alcanza si uno no está. Alejandro cerró los ojos un segundo. Esa frase lo golpeó donde más duele, porque era simple. No era una acusación, era un espejo. Abrió los ojos. Su voz se quebró apenas. ¿Crees que no he intentado?, dijo. ¿Crees que no quise? Isabel bajó la voz. Yo no pienso eso, respondió. Yo solo veo lo que pasa. Y ahora lo estoy viendo a usted aquí, en el piso, leyéndoles, esperando. Wanpusa, Wanpusa. Alejandro sintió una punzada de alivio, pero también de desesperación, porque sabía que la presencia de Isabel había sido el puente, y sin ese puente, él temía no saber cómo cruzar solo. Ellos te buscan, dijo Alejandro, y le tembló la voz al final. Isabel asintió. Porque yo llegué cuando todo estaba quieto, dijo, y me quedé. Hubo un silencio largo. Afuera, la noche olía a tierra húmeda. En la cocina, la luz era suave. Alejandro se dio cuenta de algo doloroso, que no se puede ordenar el amor, no se puede programar. Alejandro respiró hondo, y habló con la voz más honesta que había usado en años. Quiero que te quedes, dijo. Y luego, sin adornos, sin orgullo, los necesito. Isabel apretó los labios. No por triunfo, por carga, por responsabilidad. No soy su familia, dijo bajito. Alejandro tragó saliva y respondió algo que a él mismo le costó decir, porque era ceder control. Entonces dime cómo hacerlo bien, dijo, sin confundirte, sin confundirse ellos, sin faltarle al respeto a Lucía. Isabel lo miró, y en su mirada hubo algo que no era ternura fácil. Era la seriedad de quien entiende el peso de una casa rota. Si usted quiere ser a quien ellos alcancen, dijo Isabel, entonces alcance primero. Alejandro se quedó quieto. Isabel siguió, con voz baja pero firme, como una verdad que no se puede maquillar. No les pida que lo busquen si usted sigue parado en la puerta, dijo. Entre. Siéntese, espere, haga espacio. Eso es lo único que entienden. La frase le cayó a Alejandro como una llave. En el cuarto de los gemelos esa noche, Mateo se inquietó de nuevo. Sus ojos buscaban. Julián movía los labios, cansado. Isabel entró y los calmó con su voz. Alejandro se quedó en el pasillo, escuchando, con el pecho apretado. Por primera vez, no sintió celos de Isabel. Sintió miedo de volver a ser el hombre que se iba. Cuando Isabel salió del cuarto, Alejandro ya estaba ahí, esperando. No le pidió perdón con discursos. No prometió cosas grandes. Solo dijo, en voz baja, como quien toma una decisión frente a una vela encendida. Mañana no me voy. Isabel lo miró un segundo. Luego asintió, sin sonreír. Porque sabía que el verdadero riesgo no era que ella se fuera. El verdadero riesgo era que él, por costumbre, volviera a esconderse en el silencio. Y esa noche, mientras la casa respiraba despacio, Mateo volvió a formar la letra con la boca. Y pare. Como una pregunta, como un llamado. Y Alejandro entendió que no tenía mucho tiempo para decidir qué iba a responder. El cambio no llegó con un anuncio ni con una decisión ruidosa. Llegó como llegan las cosas serias en una casa que ha vivido demasiado tiempo en silencio, con pasos lentos, con conversaciones cortas, con acciones que hablan más que las palabras. A la mañana siguiente de aquella noche, Alejandro Rivera se levantó temprano y se quedó en la cocina sin pedir que nadie le organizara el día. Preparó café él mismo, torpe, midiendo mal la cucharada, dejando caer un poco en la estufa. Isabel lo vio desde la puerta y no dijo nada, solo tomó un trapo y limpió el borde sin hacer comentario, como si la escena fuera normal. Y eso para Alejandro fue extraño y poderoso. Normal, como si su casa pudiera volver a ser casa. Más tarde, en el cuarto de los gemelos, Alejandro se sentó en el piso antes de que se lo sugirieran. Mateo lo miró con esa atención nueva. Julián parpadeó lento. Isabel se quedó cerca, sin dirigir, sin mandar. Solo observó, lista para sostener, no para reemplazar. Ese mismo día, Alejandro pidió hablar con una abogada de confianza. No para hacer algo grande, sino para hacer algo claro. Le explicó lo necesario sin adornos, sin orgullo. Necesitaba un acuerdo que protegiera a los niños y protegiera a Isabel. Un acuerdo que no la atrapara, que no la confundiera, que no borrara a Lucía. Un acuerdo que reconociera lo que ya estaba pasando sin convertirlo en espectáculo. Al caer la tarde, Alejandro dejó una carpeta sencilla sobre la mesa de la cocina. No era un documento frío con frases incomprensibles. Era claro. Reconocía el papel de Isabel en el cuidado diario. Formalizaba responsabilidades, establecía límites y, sobre todo,
Ponía por escrito algo que en esa casa casi nunca se decía, que el bienestar de Mateo y Julián no dependía solo de rutinas, sino de quienes se quedaban de verdad. Isabel no tocó la carpeta de inmediato. Preparó la cena de los niños, revisó la cobija de Julián, acomodó un juguete de tela cerca de Mateo. Luego, ya con la casa más quieta, se sentó frente a la carpeta. Alejandro no se sentó enfrente como quien vigila. Se sentó al lado, dejando espacio, como había aprendido. Isabel abrió la carpeta con cuidado. Leyó despacio. Sus ojos se movieron línea por línea. Alejandro esperó, con una paciencia nueva que todavía le costaba. En un momento Isabel se detuvo y levantó la mirada. ¿Esto es para que yo me quede?, preguntó en voz baja. Alejandro tardó un segundo, como si buscara una forma honesta de decirlo sin sonar dueño de nada. Es para que si te quedas sea limpio, respondió. Sin confusiones. Sin sentir que te debo. Sin sentir que te estoy usando. Y sin que ellos vuelvan a perder lo que ya encontraron. Isabel tragó saliva. Su mano se quedó sobre el papel. Ellos no entienden documentos, dijo, casi como recordatorio. Yo sí, contestó Alejandro. Y yo fui el que se escondió detrás de documentos demasiado tiempo. El silencio entre los dos no fue cómodo, pero fue verdadero. Isabel bajó la vista otra vez y siguió leyendo. Al final, cerró la carpeta y la dejó frente a sí. No dijo sí, no dijo no. Solo respiró hondo. Necesito pensarlo, murmuró. Alejandro asintió. No presionó, no discutió. Solo dijo, está bien. Esa noche, la lluvia volvió suave, como una visita repetida. Mateo se inquietó un poco. Julián movió los labios, cansado. Isabel se sentó en el piso, como siempre. Y Alejandro se sentó cerca. No en la puerta, no en la sombra. Cerca. Mateo buscó con la mirada. Esta vez, por primera vez miró a Isabel y luego miró a Alejandro, como si su cuerpo estuviera aprendiendo a dividir la confianza en dos direcciones. Isabel cantó una estrofa corta y luego se quedó callada. Alejandro tomó el libro y leyó una página. Su voz no era perfecta, pero era constante. Mateo parpadeó y soltó un sonido leve, como si respondiera. Al día siguiente Isabel regresó a la cocina con la carpeta en la mano. No traía cara de triunfo, traía cara de decisión. La colocó sobre la mesa y deslizó una hoja firmada. Alejandro la vio. No dijo gracias de inmediato. Se le apretó el pecho. Isabel habló primero, suave. No lo hago por un papel, dijo. Lo hago porque ellos ya preguntaron sin palabras, y porque usted está intentando. Alejandro bajó la mirada y asintió, como quien recibe algo frágil. Pasaron las semanas. No se volvieron mágicas. No hubo cambios grandes de un día a otro. Hubo días buenos y días malos. Hubo mañanas donde Mateo parecía más despierto, y tardes donde Julián se cerraba y no quería mirar. Pero la diferencia era que ya nadie corría a esconderse. Alejandro no huía al trabajo cuando el dolor se asomaba. Isabel no cargaba sola el peso de sostener el cuarto. Ahora había dos adultos respirando al ritmo de los niños. El tercer cumpleaños de los gemelos llegó sin ruido. No hubo una fiesta grande. No hubo invitados que llenaran la casa. Alejandro pidió algo simple. Un pastel pequeño, un mantel limpio en el patio, globos discretos, de esos que no asustan. Isabel preparó gelatina en vasitos y cortó fruta en trocitos. La enfermera se quedó, no como personal, sino como alguien que también había visto lo imposible volverse cotidiano. El cielo estaba claro. El aire olía a pasto recién cortado. En la mesa, el pastel tenía crema blanca sin letras, como si no hiciera falta escribir nada para que se entendiera el motivo. Mateo y Julián estaban sentados en sillas especiales, cómodos, con camisas azules suaves que no les apretaban. Sus manos se llenaron de un poco de crema, y se miraron las palmas como si descubrieran algo nuevo. Alejandro estaba de pie con un plato en la mano, cortando fruta con cuidado, sin prisa. Isabel se agachó junto a Julián para limpiarle la comisura con una servilleta. En ese gesto no había espectáculo, había rutina cariñosa. Llegó Elena, la hermana de Lucía, con una bolsa de pan dulce. No había pisado esa casa desde el funeral. Entró al patio con cautela, como si temiera que el lugar todavía doliera. Al ver a Alejandro en la mesa, sin traje, sin prisa, se quedó quieta un segundo. Sus ojos se humedecieron. No dijo nada, solo se acercó y dejó el pan. El momento más grande llegó sin que nadie lo preparara. Una vecina mayor, amiga de Elena, se inclinó con una sonrisa educada hacia Isabel. ¿Tú eres la niñera?, preguntó, como pregunta la gente cuando intenta ordenar el mundo con etiquetas. Isabel abrió la boca para responder, pero no alcanzó. Julián, que había estado mirando la servilleta, se enderezó un poco con esfuerzo. Se aferró a la pierna de Isabel y levantó la cara.
Sus labios se movieron despacio, buscando forma. Su voz salió suave, pero clara. «Mama». El patio se quedó en silencio. No fue un silencio incómodo, fue un silencio reverente, como el que se hace en una misa cuando alguien enciende una vela por primera vez. Mateo tardó un segundo. Miró a Julián, miró a Isabel, y luego, como si el sonido abriera un camino, lo repitió, más bajito, pero igual de verdadero. «Mamá». Isabel se quedó inmóvil. La servilleta tembló en su mano. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no lloró fuerte. Solo respiró como si el aire le pesara. Elena se llevó la mano a la boca. La vecina mayor no supo qué decir. La enfermera bajó la mirada, tocada. Alejandro dejó el cuchillo sobre la tabla sin hacer ruido. Se limpió las manos en el pantalón, como si de pronto no supiera qué hacer con ellas. Miró a Isabel. No sonrió grande. No levantó los brazos. No dijo frases bonitas. Solo la miró con una verdad nueva en los ojos. Una verdad que antes le habría dolido como derrota y que ahora le dolía como gratitud. Sí, ellos la veían. Y sí, él también. Alejandro se acercó despacio. Se agachó junto a las sillas de los niños. Les limpió un poco la crema de las manos con la misma torpeza amorosa de quien está aprendiendo. Julián miró a Alejandro un momento y no se apartó. Mateo parpadeó lento. Alejandro sintió el pecho apretarse, pero esta vez no fue para contenerse, fue para quedarse. La tarde siguió sencilla. Pastel, pan dulce. Una foto rápida sin poses. Un rato de sombra bajo el árbol del patio. Y cuando el sol bajó, la casa no volvió a congelarse. Volvió a respirar. Esa noche, ya sin visitas, Alejandro leyó del cuaderno de Lucía una estrofa de la canción. Isabel se sentó cerca. Los gemelos dormían con una calma profunda. Y en el silencio que los rodeaba, ya no había ausencia. Había presencia. 6 meses después, el jardín del lado oriente ya no parecía un adorno. Ya no era ese espacio bonito que nadie tocaba, como una sala limpia donde da miedo sentarse. El pasto tenía huellas, no grandes, no de carreras, pero sí de pasos repetidos. Había una esquina donde el verde se veía un poco más aplastado, justo donde Isabel acostumbraba poner una manta para que Mateo y Julián sintieran el aire en la cara. Había otra zona, cerca de las hortensias que Lucía plantó en su primera primavera, donde Alejandro se quedaba de pie sin prisa, con las manos en los bolsillos, aprendiendo a mirar sin querer controlar. El columpio llegó una mañana fresca, de esas en que el cielo de México se ve limpio y la luz cae suave, sin quemar. No hubo ceremonia, solo un camión que entró despacio por la entrada y 2 hombres que descargaron piezas con cuidado. Alejandro observó desde lejos al principio, como si todavía no se creyera con derecho a llenar ese jardín de juego. Isabel estaba sentada en un banco bajo la sombra, con el cuaderno cerrado sobre las rodillas. No anotaba tanto como antes. Ya no necesitaba comprobar lo que veía, ahora lo vivía. El columpio no era alto ni llamativo. Tenía 2 asientos anchos, bajos, con arneses suaves para sostener bien el cuerpo. Las cadenas estaban cubiertas con material que no raspaba las manos. A un lado, una barra para que Alejandro pudiera empujar sin hacer fuerza de más, como quien ayuda sin presionar. Era sencillo, seguro, hecho para niños que estaban aprendiendo el mundo paso a paso, sin apurarlos. Cuando los hombres terminaron y se fueron, el jardín se quedó quieto. El columpio se movió apenas con el viento. Un chirrido mínimo que sonó como una invitación. Mateo y Julián no corrieron hacia él. No podían. No saltaron ni gritaron. Pero lo miraron. Los dos, con esos ojos que ahora sí buscaban cosas, se quedaron fijos en el asiento, como si intentaran entender qué se hacía con esa promesa colgando en el aire. Isabel se levantó primero. Caminó hasta ellos y se agachó a su altura. Les habló con esa voz que ya era parte del corazón de la casa. Despacio, dijo. Vamos a conocerlo. Alejandro dio un paso, luego otro. No llevaba traje. Traía una camisa sencilla, arremangada, y un pantalón cómodo. Había cosas que aún le costaban, como agacharse sin sentirse torpe, o cargar sin miedo. Pero ya no se escondía detrás de la distancia. Entre Isabel y Alejandro, acomodaron a Julián en el primer asiento. Isabel ajustó el arnés con manos seguras. Alejandro se quedó mirando los broches, aprendiendo. Julián abrió la boca en una forma que antes era tensión, y ahora era curiosidad. Sus manos se aferraron a los laterales del asiento con fuerza suave. Alejandro se colocó detrás. Puso las manos en la barra y empujó apenas. Un movimiento pequeño. El columpio avanzó en un arco corto, menos de medio metro, y regresó. Julián parpadeó rápido. Se tensó un segundo. Isabel se acercó un paso y cantó una frase baja, no entera, solo el inicio de la canción de Lucía, la que ya no dolía igual. Julián soltó el aire. Alejandro empujó de nuevo. Un poco más.
siempre lento, siempre cuidadoso. El columpio se movió y el viento le rozó la cara al niño. Julián hizo un sonido que no era palabra, pero era nuevo. Un murmullo ligero, como sorpresa. Alejandro sintió que algo en su pecho se aflojaba. ¿Bien?, preguntó, en voz baja, como si hablar fuerte pudiera romper el momento. Isabel asintió. «Lo está sintiendo», respondió. Después de unos minutos, Julián empezó a dejar caer el peso en el asiento con más confianza. Sus dedos ya no apretaban con miedo. El movimiento se volvió un ritmo. 1, 2, 1, 2. Alejandro empujaba con la misma paciencia con la que había aprendido a leer cuentos. Sin prisa, sin exigencia. Entonces pasó. Julián soltó una risa. No era escandalosa. No era de carcajada larga. Fue una risa pequeña, entrecortada, como si su cuerpo no recordara del todo cómo se hacía, pero quisiera intentarlo. Un sonido breve y precioso que se deshizo en el aire. Alejandro se quedó congelado. Isabel se llevó la mano al pecho sin darse cuenta. Sus ojos se humedecieron, pero no lloró. Solo sonrió, como quien por fin ve una flor en un terreno donde solo había tierra dura. Alejandro empujó una vez más, y la risa volvió. Otra vez corta, otra vez real. Mateo, sentado sobre la manta, miraba a su hermano con una atención intensa. Sus manos se movieron, buscando el aire. Sus labios intentaron formar un sonido. «Ma», salió bajito, casi como un suspiro. Isabel lo escuchó, y se agachó junto a él. «¿Quieres tú también?», preguntó. Mateo parpadeó lento. No podía decir sí, pero su cuerpo lo dijo. Levantó la mano hacia Isabel, luego hacia el columpio, como señalando un deseo. Alejandro tragó saliva. Se acercó con cuidado y ayudó a levantar a Mateo. Al principio sus brazos se tensaron, como siempre que temía hacerlo mal. Pero Isabel estaba a un lado, no corrigiendo, solo sosteniendo. Mateo se acomodó contra el pecho de Alejandro un segundo, un peso tibio que antes parecía distante y ahora era cercano. Alejandro lo llevó hasta el segundo asiento. Isabel ajustó el arnés. Mateo miraba el columpio como si fuera una montaña. Alejandro se colocó detrás y empujó apenas. El primer movimiento hizo que Mateo frunciera un poco la boca. Isabel cantó una frase suave y Mateo soltó un aire largo, como si la voz lo agarrara de la mano. El columpio se movió. Vino el viento. Mateo parpadeó. Sus dedos se aferraron. Luego, poco a poco, su cara se relajó. No rió de inmediato, pero sus ojos se abrieron con una claridad que antes no estaba. Era la mirada de alguien que descubre que el mundo no solo se ve, también se siente. Alejandro se agachó entre los dos columpios, con las rodillas en el pasto. Miró a Julián y a Mateo al mismo tiempo. Los veía como si los estuviera conociendo por primera vez. Y quizá era cierto, porque durante 2 años los había amado desde lejos, como se ama una herida. Ahora los amaba desde cerca, como se ama una vida. ¿Quieren juntos?, preguntó, sin esperar una respuesta perfecta. Julián hizo un sonido. Mateo movió la mano. Los dos extendieron los dedos hacia el centro, buscando al otro. Isabel se acercó, entendiendo antes que Alejandro. Entre los tres, los acomodaron en un solo asiento, uno junto al otro, con el arnés bien puesto para sostenerlos. Los cuerpos pequeños se pegaron como si el calor compartido fuera una idea antigua. Mateo apoyó la cabeza un poco hacia Julián. Julián soltó un murmullo y cerró los ojos un segundo. Alejandro colocó sus manos detrás del asiento y empujó con más cuidado que nunca. El columpio avanzó en un arco suave. Regresó. Avanzó otra vez. El chirrido leve se mezcló con el sonido de las hojas y un ruido distante de una podadora en alguna casa vecina. No era silencio absoluto. Era vida. Vida normal, de patio, de tarde, de barrio. Isabel se sentó en la banca y los miró, pero no se quedó lejos. Se levantó y caminó detrás de Alejandro. Con un gesto sencillo, sin pedir permiso, rodeó con sus brazos a los tres desde atrás, sin apretar, solo acompañando. Era como formar un círculo que no cerraba a nadie, pero protegía. Mateo levantó la cara un poco y buscó a Isabel con los ojos. «Mamá», dijo suave, ya más claro que antes. Julián repitió, más bajito. «Mamá». Alejandro sintió la palabra como una ola, pero ya no como un golpe. Sintió que le dolía y le curaba al mismo tiempo. Miró el jardín, miró las hortensias, miró el columpio avanzando y regresando, como si el tiempo mismo estuviera aprendiendo a balancearse sin caerse. No hubo discursos, no hubo promesas grandes, no hicieron falta. Esa tarde, cuando el sol empezó a bajar y el aire se volvió más fresco, Alejandro detuvo el columpio con cuidado.
Se agachó frente a los niños y les acomodó el cabello con manos torpes pero amorosas. Isabel tomó una manta y los cubrió sin prisa. De regreso a la casa, el pasillo ya no se sintió largo ni frío. La cocina olía a algo sencillo. El cuaderno de Lucía estaba guardado en un lugar visible, no escondido. Los juguetes no estaban alineados, estaban donde habían sido usados. Esa noche, Alejandro se sentó en el piso del cuarto como siempre. Leyó una página, luego otra. Mateo y Julián se quedaron dormidos con las manos sueltas, sin tensión. Isabel cerró la puerta con suavidad, y cuando el silencio llegó, no fue el de antes, no fue el de la ausencia. Fue el silencio de una casa que ya no tenía miedo de respirar. De esta historia queda una lección sencilla, pero profunda. Una de esas verdades que a veces olvidamos cuando la vida se vuelve dura y silenciosa. El amor no siempre llega con grandes palabras ni con soluciones inmediatas. Muchas veces llega en forma de presencia, en sentarse sin prisa, en quedarse cuando sería más fácil irse, en hablar aunque no haya respuesta, en escuchar incluso cuando el otro todavía no sabe cómo expresarse. Mateo y Julián no cambiaron porque alguien tuviera más conocimientos o más control. Cambiaron porque alguien creyó en ellos antes de que pudieran demostrar nada. Porque alguien los miró como personas completas, no como un problema que resolver. Y Alejandro cambió no cuando intentó mandar o arreglarlo todo, sino cuando se permitió bajar al piso, soltar el miedo y aprender a estar de verdad. La historia nos recuerda que sanar no siempre significa olvidar el dolor, sino aprender a vivir con él, sin dejar que nos endurezca el corazón. También nos enseña que la familia no siempre se define solo por la sangre o los títulos, sino por las decisiones diarias, por elegir quedarse, por cuidar con respeto, por abrir espacio sin borrar a quienes ya no están. En un mundo que corre rápido y exige resultados, esta historia nos invita a volver a lo esencial, a la paciencia, a la ternura, a la fe en los pequeños pasos. Si esta historia tocó tu corazón, si te recordó a alguien que amas, o si te hizo pensar en la importancia de estar presente, te invitamos a suscribirte al canal. Aquí compartimos relatos que hablan de segundas oportunidades, de amor silencioso y de la fuerza que nace cuando alguien decide no rendirse. Al suscribirte, ayudas a que estas historias lleguen a más personas que quizás hoy necesitan un poco de esperanza. Gracias por estar aquí, por escuchar y por formar parte de esta comunidad que cree que incluso después del dolor, el amor siempre encuentra la manera de hablar.